Ahora sí. Buenos días. Eh, bueno, la idea es que esta clase va a ser breve, eh, justamente porque lo más importante que quiero que discutamos va a ser la próxima clase, el día jueves. Pero bueno, la idea es que, bueno, con el parcial que hemos tenido el día jueves, ya con eso terminaríamos la segunda unidad, que bueno, sostengo que es la más importante y que también le va a dar mucha base a lo que viene, que era parte de la creatividad. Y bueno, según el programa, vamos a ir por ahora a otras partes que son más breves y bueno, también un poquito se han tenido, ¿no?, que modificar por todo lo que está sucediendo. Pero ahorita estaríamos ingresando a la parte 3, que es la unidad 3, que es la parte de la escritura. Y con eso empezaríamos una nueva parte, una nueva unidad. Y ya están igual algunos documentos en el Schoology. Ahora, bueno, creo que todos ya han entregado sus parciales. En ese tema también quería comentarles que en esta semana voy a terminar de corregirlos, componerles algunos comentarios. eh, y sí, en su grilla de evaluación estoy poniendo comentarios y observaciones de sus trabajos. Entonces, sí, denme un par de días también para mandárselos. Les voy a mandar perdón, les voy a mandar el resultado del parcial y también les voy a mandar esto que se llama, lo que yo llamo en todo caso la nota acumulativa. Que es la nota acumulativa? Son notitas chiquitas, ¿no?, de trabajitos que ustedes han ido realizando a lo largo del semestre, desde las metáforas de la vida cotidiana, desde los conspiranoicos, etcétera, que son notas chicas, son notas de trabajos breves, en realidad, que se acumulan y finalmente van a ser una casilla en el sistema de notas, ¿ya? Eh, bueno, y en este caso vamos a hacer este, vamos a empezar a trabajar con el tema escritura y bueno, yo he decidido en todo caso que en el tema de escritura, más que todo escritura creativa, un poco más, quiero enfocarme en lo que es el género de la crónica. Y bueno, el género de la crónica, y por eso, como les digo, la clase va a ser breve, porque van a ser más que todo definiciones, conceptos, hasta ahora, ¿no? Y, pero lo que realmente me parece importante es qué es lo que vamos a discutir la próxima clase. Entonces, vamos a conversar un poco sobre la crónica y quería preguntarles a ustedes qué entienden ustedes por crónica. Así, a grandes rasgos, ¿qué se entiende por una crónica? Por ejemplo, cuando piensan en el tema de una crónica periodística, ¿qué entienden? Como ciertos sucesos que podían haber pasado y que son contadas o relatadas, algo así yo podría entender. Ujú. Bien, sucesos que podrían haber pasado, dices, ¿no? Que son relatadas. Bien, ¿Puede ser hechos cronológicos, licenciada? hechos cronológicos. Eh, Sí. ya, perfecto. Perdón, ¿estás aquí con el nombre de otra persona? ¿De quién? Ángela Fernández, ahorita Ah, no te Ángela, abrí. ¿cómo estás? Ya, Sí. perfecto.
Bien, ¿qué más entiende? La crónica es, es como una narrativa histórica que ¿Mm? expone cronológicamente los hechos, ¿no? Ujú. Y también tiene un orden, o sea, es como dice, ¿no? Es cronológico en un orden de tiempos. Eso yo lo entiendo. Bien. Dicen, ¿puede ser un resumen ¿Ya? ¿Resumen de qué? de acontecimientos o de algún hecho en específico? Ujú. Bien. Bien. Eh, todas en realidad tenemos unas 4 definiciones hasta ahora. Hasta ahora podemos ver de que hay justamente en primer lugar, una coincidencia entre muchos de ustedes, en lo que ustedes dicen que es una narración de hechos, ¿no? Algunos me dicen, ¿no? Hechos, la historia, los sucesos, etcétera. Y justamente esa es la base de por sí de lo que es la crónica, ¿no? Vamos a ver de que, o sea, de por sí existe la crónica periodística, la crónica literaria, la crónica, eh, etcétera, etcétera, pero son muy similares entre sí, digamos. Hay muy pocas diferencias entre uno y el otro, digamos, ¿no? Y más que todo la diferencia se basa en lo que es el enfoque, qué es y cómo está retratando a esos hechos en particular. Por eso justamente, como vemos acá en el PowerPoint, acá en el PowerPoint, vemos de que la crónica de por sí es un género literario de por sí, que después justamente se va buscando sus ramas hacia lo periodístico, que se basa en primer lugar en el testimonio, ¿no? Es decir, en cómo uno ve justamente un hecho, ¿no? Como aquí se puede ser un hecho histórico, un suceso, aquí sea un suceso que podría haber pasado, pero en realidad es lo que ha pasado, ¿no? Eh, puede ser los hechos históricos, los hechos de las sociales, los hechos de la política, etcétera, ¿no? Por eso se trata de un género de no ficción. ¿No? ¿Qué quiere decir la no ficción? Es decir, que tampoco, a ver, ¿cómo podemos decir? Tampoco la no ficción significa que significa real, ¿no? No, y la ficción significa mentira. Hay que tener un poco de cuidado eh, con esas definiciones, pero justamente la no ficción significa en todo caso basado en lo que es real. Ahora el tema es porque nunca vamos a saber cuál ha sido la realidad, ¿no? Y como justamente es una sola persona la que narra estos eventos, no estamos hablando de un pueblo, digamos, ¿no? Eh, que está narrando estos hechos, sino es una persona en particular, digamos, nunca vamos a saber si es real o no, digamos, ¿no? Porque justamente esa persona va a enfocar mucho lo que es lo suyo, eh, desde su propia perspectiva, desde su propia subjetividad, es decir, desde sus propios sentimientos, su propia visión, etcétera, ¿no? Entonces, por eso igual también se enfoca en la narración de hechos verídicos y o históricos, ¿no? O sea, muchas veces yo puedo hacer una crónica de lo que es la vida en Sopocachi, digamos, ¿no? O sea, no es nada histórico, no encontramos nada histórico ahí, digamos, ¿no? Pero eh, sí están los hechos verídicos ahí, ¿no? Pero claramente en algunos casos pueden ser históricos, ¿no? O sea, podemos encontrar crónicas sobre de las diferentes guerras que se han dado alrededor del mundo, pueden contar crónicas sobre eh, puntos especiales de la historia de cada país, ¿no? Entonces, por eso me parece interesante trabajar este género en particular, digamos, ¿no? Eh, se podría trabajar así, qué sé yo, en la ficción, un poquito lo hemos hecho cuando hemos sido conspiranoicos en todo caso, ha sido ficción, claramente basada en la realidad en algunos casos, o sea, basada en la realidad de una situación real, pero ha sido ficción eh, lo que hemos trabajado ahí y nos hemos rajado en que sea ficción, justamente rajándonos en que sea conspiranoico y sea ridículo,
pero justamente me parece interesante trabajar lo que es la crónica, justamente porque es un género o sea, es algo que nos permite a nosotros mismos estar muy presentes en lo que estamos contando, ¿no? Que eso justamente nos aleja de la ficción, de la narrativa, o de la narrativa. Tampoco quería trabajar poesía porque no es algo que muchos puedan trabajarlo, ¿no? Ni yo misma, digamos, ¿no? Entonces, por eso quiero trabajar un poco más en lo que es la crónica, ¿no? Y en esta parte, como les digo, como es más subjetiva, es más personal, uno como autor puede estar ahí presente, debe estar ahí presente todo el tiempo. Eh, eh, Me parece más importante y sobre todo en un momento como este, ¿no? Aquí les puse una imagen de la historia de la Villa Imperial de Potosí, que justamente aquí es donde se empiezan a hablar de la crónica justamente, ¿no? Tal vez en muchos casos no eran hechos históricos los que se narran acá, pero sí verídicos, ¿no? Que era justamente, se las hacía por encargo, pero desde la perspectiva del mismo cronista, ¿no? Bien. Más bien, alguien hágame el favor y me lee esta diapositiva. Así me cercioro de que están despiertos. Yo le hice. No puedo. Ah, Hay una más. Dale. Ya, es por este motivo que las crónicas se realizan siempre en primera persona. A diferencia de la crónica periodística, la crónica literaria se escribe desde un enfoque más personal. No solo se enfoca en el qué de los hechos, sino también en el cómo. Bien, ahí está mi error de tipeo. Pero bien, entonces, justamente gracias, porque se basa en el testimonio, porque se basa en la no ficción, es decir, en los hechos verídicos, en lo que no es inventado, no es adaptado de la realidad. Justamente, por eso se pide en todo caso que las crónicas sean hechas siempre en primera persona. La primera persona gramatical siempre es el yo o el nosotros, ¿no? Entonces, en general, las crónicas de por sí se hacen en esa persona porque o sea, utilizando, perdón, la primera persona, porque es cuando uno está justamente ahí presente y ahí tenemos, como lectores, por ejemplo, podemos saber cómo esa persona que está escribiendo está percibiendo también el evento. Y por eso, justamente porque sabemos que está presente en el evento, en ese evento histórico o en ese evento también cotidiano, ¿por qué no? Podemos entender más su punto de vista sobre el mismo, ¿no? Y nos dice también, ¿no?, que a diferencia de la crónica periodística, la literaria tiene un enfoque más personal, no es solo el qué de los hechos, es decir, que muchas veces la crónica periodística, sobre todo esta que se llama la crónica informativa, ¿no? Es en lo que se enfoca, digamos, ¿no? Así, qué ha ocurrido, sino también cómo, y eso también tiene que ver con la perspectiva del hablante, ¿no? O de la persona que está escribiendo, ¿no? Entonces, eso es lo interesante también, porque si nosotros hemos vivido un evento como esa persona que está escribiendo, o un evento similar, ¿por qué no? Eso lo vamos a discutir un poco después en la próxima clase, o un evento similar, cómo también podemos percibir eso, ¿no? Y es muy lindo esto, justamente ver las distintas perspectivas sobre todo lo que ocurre. Por eso justamente la crónica de por sí es un género literario que está teniendo muchísimo éxito últimamente, digamos, más que la narrativa, bueno, todo el tiempo, o sea, más que la poesía, de hecho, pero es un género que ha hecho boom últimamente, ¿no? Uno, porque justamente es un lenguaje un poco no menos trabajado, pero es más concreto, que tiene, digamos, su derecho a ser literario, a ser poético, etcétera, pero siempre es más concreto, se basa en hechos reales y ahí aprendemos justamente el punto de vista del resto, ¿no?
Y aquí yo les puse 4 ejemplos, ahí sabrán ustedes que son muchas más, pero 4 ejemplos de libros de crónicas, o en el segundo caso de revistas, en realidad, eh, que han tenido mucho éxito, y justamente ahí entendemos también un poco más sobre, eh, como les digo, ¿no? Los puntos de vista, distintos puntos de vista sobre la historia, ¿no? Sobre la historia en sí. Y esto lo diferencia también de la investigación histórica, de la historiografía, porque justamente no es tan severo, no tiene ese lenguaje tan serio y tan metodológico que tiene la historiografía, ¿no? Sino es un lenguaje más personal, por eso, ¿no? Por eso la crónica se da la luz verde para poder hacer más abiertos, poner opiniones, etcétera, ¿no? Entonces, aquí yo he puesto ejemplos de crónicas. Vamos a empezar por ese tercero, digamos que en realidad yo lo leí poco, en realidad no he leído fragmentos, no lo leí entero, eh, que son crónicas de la Primera Guerra Mundial. Entonces justamente estamos viendo puntos de vista desde la gente que ha participado en esa Primera Guerra Mundial. Entonces es interesante porque no es una interpretación o una recopilación que hacen los historiadores, ¿no? Sino de la gente misma que ha estado ahí involucrada. Luego, puesto que como ejemplos, ¿no? A ver si algún rato les da para leer. Este de acá, Pedro Lemebel, Loco Afán y Crónicas de Sidario, que es un libro del chileno Pedro Lemebel. Es muy interesante, es realmente un libro que me ha hecho llorar, así uno de los pocos, así que debo decir que me ha hecho llorar. Que es interesante porque habla mucho de la población LGBTI en la década de los 60 y 70, pero a la vez, justamente, en vez de solo hablar, digamos, de ese sector, digamos, eh, sí, ese sector de la población, o ese grupo, digamos, ¿no? También hablaba justamente de cómo estaban en esos momentos cuando empezaba la dictadura chilena de Pinochet, a principios de los 70. Está muy, muy bien hecho. Si les interesa el tema, les digo, es realmente uno de los pocos libros que me ha hecho llorar. Me ha conmovido mucho, es muy lindo. Y este otro libro, que también es uno de los pocos libros que igual me ha hecho llorar, y justamente eso también es lo que tiene la crónica, ¿no? Que uno sabe que estas historias son reales, ¿no? Y estamos viendo el punto de vista de la gente de a pie, ¿no? Finalmente, ¿no? O sea, la gente de a pie. Por eso es muy, muy, muy simpático este género, y por eso, como les digo, está haciendo un boom últimamente. Este otro libro que les digo, yo lo habré terminado hace unos 2 meses, 3 meses, y es realmente muy conmovedor. Si ustedes saben así, eh, si no investiganlo, es muy, muy terrible todo, ¿no? Lo del accidente de la planta de Chernóbil. Entonces, justamente estas son crónicas breves sobre la gente que ha estado ahí o que ha sido afectado directamente por el tema Chernóbil, ¿no? Entonces, Svetlana Alexievich, perdón, eh, lo que ella ha hecho ha sido recopilar y completar algunas cosas, hacer las entrevistas, digamos, ¿no? Seguramente habrá dado algunas pinceladas para que sea más lindo el lenguaje, digamos, ¿no? Pero justamente son testimonios, ¿no? Y finalmente yo lo que quiero hablar es, ¿ustedes conocen esta revista? Les pregunto. ¿Rascacielos? ¿Mm? Sí, yo la conozco. Uno de mis profesores en diseño gráfico trabaja en lo que es la diagramación tanto de la revista. ¿Mm? Es una revista bastante conocida en el mundo de lo que es el diseño gráfico en la carrera, ya que varios estudiantes hacen lo que son mismamente las portadas. Entonces, ellos las trabajan, las ilustran, las eh, photoshopean un poco, digamos, para que sea un poco más llamativo.
Entonces sí, sí la ubico. Claro, tienes razón, porque además si la carrera de diseño tiene su columnita, en todo caso, ahí hay profesores he visto que Sergio Vega, por ejemplo, ahí escriben varios Sí, de estos. el Sí, Vega es el encargado de todo de eso. sí, exactamente. Entonces, claro, tienes razón, en diseño sí, de hecho. El resto, No, licenciada, yo No, no. no, licenciado. bueno, les recomiendo mucho. Ahora sí, si algún rato se ponen en modo cuarentena, así les recomiendo mucho que lean esta revista. Es la revista dominical de, de Página 7, la revista que sale cada domingo, en la separata, por así decirlo. Es cierto que los de la carrera de diseño tienen un espacio ahí para escribir sobre el tema diseño y hacen justamente el diseño de la revista. Como les digo, les recomiendo mucho que la lean. Es muy interesante porque además justamente es una revista, hace un año y medio más o menos que está saliendo. Es una revista que se especializa en crónica, ¿no? Se especializa en crónica. La directora es justamente una mujer que le gusta mucho experimentar con este género. Entonces, justamente habla mucho de la crónica eh, y es la crónica de distintas perspectivas, desde distintos autores. Y, por ejemplo, hay algunos que tienen ya su columna fija, por ejemplo, ¿no? Estoy pensando, no hay nadie de psicología, ¿no? No, pero, hay un docente de psicología, por ejemplo, que es Oscar Martínez, que tiene una columna que es crónica de dónde va a comer, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De los distintos lugares, ¿no? Eh, y es chistoso porque mucha gente le escribe preguntándole dónde encuentra, ¿no? Esos lugares o va a comprobar si lo que Oscar dice en su columna es verdad, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces hay gente que tiene, ¿no? Su columna fija sobre crónica en particular, pero son distintos autores hablando de distintas situaciones en particular, ¿no? Hay muchas veces que se publican crónicas breves sobre lo que ocurrió en las protestas de octubre y noviembre. Hubo una convocatoria para que uno mande su crónica. Eh, entonces es bastante interesante, ¿no? Les recomiendo mucho que la lean. Igual, como ahora van a ver que van a tener que leer un poquito, pero les recomiendo que si les gusta, siganla revisando. Y, eh, y esto es lo más divertido en todo caso eh, de la crónica en sí, de este género de por sí, que es que justamente a diferencia de la historiografía, como les decía, la crónica literaria tiene más libertad para usar un lenguaje más subjetivo, informal y hasta poético, ¿no? Y esto a mí me parece interesante porque muchos hemos coincidido, y se coincide en la definición, de que la crónica envuelve o retrata lo que son los eventos históricos, ¿no? Estaban hablando justamente en orden cronológico, que es cierto, que sí debe estar en orden cronológico, sucesos, ¿no? La narrativa histórica, resumen de los hechos. Entonces, uno diría, se parece mucho a lo que hacen los historiadores, pero aquí la gran diferencia es que los historiadores ven lo que pasó ya desde un punto ya pasado y tienen que verlo desde un punto de vista muy objetivo. En todo caso es lo que se trata, por lo menos, desde un punto de vista muy objetivo y están fuera de ese hecho histórico, ¿no? Los historiadores. Mientras que el cronista está dentro del evento histórico, ¿no? Y podemos ver la historia, perdón, sí, podemos ver la historia desde el punto de vista de ese participante de la historia, ¿no? Y eso me parece muy interesante para analizar, ¿no? Entonces, como hemos visto, esta diferencia, digamos, de la crónica periodística y de la historiografía es que la crónica literaria tiene que ver desde un punto de vista mucho más personal, ¿no? La crónica periodística, muchas veces, unos casos de la crónica periodística, perdón, se enfoca en el qué de los hechos, solamente en informar los hechos. Algunas veces opina, pero siempre mantiene en todo caso, ¿no? Toda la objetividad posible.
mientras que justamente la crónica literaria es mucho más subjetiva, es mucho más personal. Pero si se dan cuenta es casi lo mismo. Por eso también he puesto este libro, que es un libro de crónicas, es muy similar el formato al de Voces de Chernóbil, pero es de Elena Poniatowska, es La Noche de Tlatelolco, que habla de la masacre de Tlatelolco en México en el 68, igual hace justamente entrevistas y crónicas según los participantes de esa masacre, o sea, sobre todo los que la sufrieron, digamos, ¿no? Es muy interesante y algún día espero que puedan leer a Poniatowska, eh, una periodista mexicana muy, muy interesante y que ha sido Coco en Coco, por si les... eh, eh, para así ya tengan la conexión. Ya no quiero hablar más de definiciones por el momento, y con eso más bien terminaríamos. La idea es de que podamos ir completando un poco más a partir de la lectura eh, de un par de crónicas, ¿no? Entonces, creo que me parece importante que... No puedo ver mi pantalla, ¿no? Estamos, bueno, la idea, ahora, y con esto quiero cerrar y más bien quiero pedirles que tomen el tiempo que le corresponde a esta clase para que lean estos dos crónicas. Eh, bueno, aquí está el PowerPoint, igual voy a subir la clase cuando pueda subir al internet. Entonces, lo único que les voy a pedir es que para el día jueves, eh, sí, para el día jueves, lean estas dos crónicas. Son muy breves, o sea, no les va a tomar más de media hora, 40 minutos leerlas las dos. Por eso justamente quiero ya cortar ahora para que el tiempo que le corresponde a la clase lean este texto. Y les voy diciendo, el primero es un artículo de Rascacielos. Es un artículo de Rascacielos, es un español. Es sobre Potosí, es la crónica de un motoquero en Potosí, como nos comenta. Eh, es muy linda, es muy tierna, yo creo que es bastante tierna. Van a ver que ahí está, es muy subjetiva en el sentido de que eh, da muchas opiniones personales sobre, y hace una comparación bien interesante con lo que es Europa. No es la típica comparación que uno pensaría, así que, y como les digo, es tierna, ¿no? Y esta otra, que tienen que leer, que es monólogo acerca de una vida escrita en las puertas. Es breve, igual son 4 páginas, o menos, creo. Y este es desgarrador. Ya desde ahora les digo, este es bastante desgarrador, esta crónica. Eh, es muy triste, pero está muy, muy bien hecha. Es del libro Voces de Chernóbil. Entonces, quisiera que en todo caso, si es que, bueno, si conocen el evento, sobre la explosión de Chernóbil, eh, pásenlo directo a leer, pero si no, investiguen un poquito de qué trató todo esto, ¿no? De la explosión de Chernóbil, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, como les digo, es este de acá, monólogo acerca de una vida escrita en las puertas. Verán, es muy breve. Ya verán ustedes por cuál empezar, si por el que es tierno o por el que es desgarrador, pero sí les voy a pedir así encarecidamente que los tengan bien leídos para el día jueves, porque a partir de eso yo quiero comentar más acerca de qué es la crónica, no quiero dar solamente definiciones. Y eso sería más bien si quedó todo claro de que, ay, perdón, vamos a dejar de compartir, si quedó todo claro sobre lo que es la crónica y si tienen alguna pregunta de todo esto. Todo claro. Todo entendido. Más claro que el agua.
Sí. Ya. Sí, licenciada. Dice, Bien, o sea, por eso quería que sea breve, o sea, explicarles un poquito de qué es la crónica o qué es lo que se entiende por crónica. Y la idea es que a partir de sus lecturas, a partir de sus lecturas de estos dos textos, que van a ver son muy breves, no les va a tomar más de media hora, 40 minutos leer los dos. eh, a partir de estos textos podamos conversar mucho más sobre el tema crónica. Entonces, dice, dime. dice, pregunta aparte del contenido que estamos viendo ahora, es sobre la materia que, bueno, varias materias ya están diciendo que vamos a acabarlo virtualmente, entonces, ¿cuál sería la fecha o programada que vamos a terminar ya la materia, licenciado? ¿Sabes qué? Todavía no te puedo decir eso porque no nos han confirmado nada de hasta cuándo vamos a estar en virtual o si van a mover las fechas también. Yo estoy pensando todo como si fuera, como nos dijeron en un principio, no hay nada confirmado en realidad. La verdad es que yo creo que sí, hay varios que te han dicho que vamos a terminar de manera virtual, es porque muchos sospechamos que sí lo va a ser, digamos, ¿no? Dudo mucho. En todo caso, de por sí el gobierno ha dicho así, no, hasta el 31 y después hasta el 5, entonces eh, es muy, muy probable que terminemos todo de manera virtual, pero no sabemos fechas todavía. Yo me estoy moviendo con la fecha original, que es el 5 de junio. Pero el momento que nos avisen algo, porque están todavía en discusiones de ese tema, en el momento que nos avisen algo de fechas y bien concretas, yo les aviso. Pero ahorita no les puedo decir así con certeza, digamos, ¿no? Súper, gracias. No pues de nada. ¿Tienen alguna consulta más? Dice, buenos días. Dale. Una consulta. ¿Lo va a subir la primera parte? Lo que he explicado es que me he conectado un poquito tarde porque como hoy salía, entonces me he atrasado. Ya, no te preocupes. Entonces, Está grabando y el momento en que dé el Inter, ahí yo lo subo. ya, muchas gracias. Pero yo creo que está a mediodía, no hay problema por eso. Gracias, Liz. Súper. ¿Alguna consulta más? Sí, Liz, en una preguntita. Solo hay que leer, ¿verdad? Los dos artículos que están en la plataforma. Solo hay que leer. El de, ¿cómo se llama? El monólogo acerca de una vida escrita en las puertas y el de si no lo digo, reviento. Ay, 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 ay. Solo hay que leer, Gracias. nada más. Y el jueves discutimos sobre esos dos textos. Ya. Gracias, Liz. Súper. Bueno, entonces eso sería todo. Más bien, muchas gracias. Como les dije, es breve, pero es para que tengan tiempo para leer tranquilos. Entonces nos hablamos el día jueves en mismo canal, misma hora. Está bien, Liz. Muchas gracias. Listo, Está Licen. bien, licenciada. Está bien, Licen. Listo. Wow. Hasta Hasta luego. luego, Lice. Hasta luego, Liz. Que vaya bien. Hasta luego. Chao. Vean. Chao. No se olviden de leer.